Lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de un concepto que es el concepto de función elíptica. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser estudiar algunos conceptos relativamente sencillos, porque las funciones elípticas al final no son tan complicadas como aparecen o indican, pero vamos a estudiar unas propiedades que tienen funciones meromorfas, que son los que vamos a estudiar en principio. Es decir, vamos a tratar de estudiar qué ocurre con funciones que pueden tener esas distintas singularidades, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar con nuestra definición, aquí, sea f una función que va... Aquí me da igual un poco cómo lo querramos definir, en el sentido de que podemos hacer la definición en todo el plano o podemos restringirnos a un cierto subconjunto suyo. En el libro es cierto que se restringe, entonces podemos decir, vamos a coger un cierto omega, que sea un subconjunto del plano complejo, y nos vamos a priori a todo el plano complejo ampliado, ¿vale? De modo que omega distinto del vacío es un abierto y esta función es una función meromorfa. Entonces, decimos que un cierto omega del plano complejo es un periodo de f si... ¿Qué tiene que ocurrir para que sea un periodo? ¿Qué crees que va a tener que ocurrir? No sé, porque Cuando se repita cojamos periódicamente el valor. la No sé. función y a cualquier z le sumemos ese valor omega Ah, vale. w, que nos dé simplemente el f de z. Sí, sí, vale, Claro, lógico. esto a priori queremos que sea cierto, sea cual sea el z. No queremos que ocurra para algunos valores de z. Si lo escribimos de este modo, entonces estamos poniendo una condición adicional de forma implícita. ¿Cuál es esa condición adicional que estamos poniendo nosotros de forma implícita? Hombre, que la f tiene que estar definida en ese z más w. Es decir, implícitamente aquí estamos diciendo que este valor z más w tiene que estar también en ese conjunto abierto omega donde la función está definida, sea cual sea el z. Es por eso que hay veces que uno, si no se da cuenta, lo puede poner como dos condiciones. Primera condición, que si a cualquier punto de tu omega le sumas el w, ese periodo tiene que estar de nuevo dentro del omega. Y segunda condición, que la f en ese punto z más w sea el f de z. Vale. Si no se nos olvida que efectivamente la f tiene que estar bien definida, no hay problema en que lo pongamos como una única condición. Entonces, dentro de todos esos periodos, hombre, hay ciertos casos triviales o dentro de esas funciones meromorfas. ¿Cuál es la función más sencilla que nos podemos echar en cara? Imagínate que ya nos vamos no a funciones meromorfas, sino al caso trivial que sería mi función tiene, bueno, esos candidatos de singularidades, esas singularidades pueden ser singularidades evitables, ¿verdad? Y dentro de esas singularidades evitables, si resulta que mi función toma siempre el mismo valor, tengo un caso súper guay Mm, que son funciones constantes. Entonces, sí. ese caso trivial, ahí, ¿qué periodos tendríamos? Es decir, nota, si nuestra función f de z es igual a un cierto, vamos a ponerle c que sea constante, entonces todo valor w perteneciente al c es un periodo de f. Recíprocamente, o bueno, no sé, recíprocamente o que no es exactamente un recíproco, ¿no? Vamos a poner análogamente, mejor. Análogamente, hemos dado un caso de una función donde calcular los periodos es muy sencillo. Todo punto o todo valor es un periodo.
Vale, y si la función no sabemos cuál es, o no tiene propiedades importantes, ¿hay algo que sepamos seguro que siempre es un periodo? Hombre, hay un valor que sabemos que siempre es un periodo. Sea cual sea la función, da igual lo fea que sea tu función. Es decir, análogamente, W igual a 0 es siempre un periodo de cualquier función. Kun dice, a ver, sí, claro, obviamente, ¿no? Si en nuestro z le sumo 0, se queda z y cumple la definición, ¿no? Tengo un punto complejo donde f de z más 0 siempre f de z. Es que no estás haciendo nada, lo estás dejando igual. Ya, pero con nuestra definición de periodo, w igual a 0 es un periodo. Vale, como periodo es genial. Pero entonces a lo mejor a la hora de definir el concepto de una función periódica, no me interesa definirla como que tenga un periodo, me interesa definirla como que tenga un periodo, pero que no sea el tonto, sino que sea un periodo distinto de cero. Entonces, cuando hablamos de estas funciones periódicas, lo definimos mediante la existencia de esos periodos no nulos. Es decir, definición sea f, que va de nuestro omega contenido en C, el plano complejo ampliado, una función meromorfa con nuestro omega distinto del vacío, un abierto. Si me olvida alguna vez, tú piensas que siempre el omega es un abierto. De que algún día se me olvide ponerlo. Entonces, decimos que nuestra f es periódica si existe un cierto omega que sea el plano complejo, pero distinto de cero, y este elemento es un periodo de nuestra f. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que en el momento en el que tenemos un periodo, ¿qué información conocemos sobre los distintos periodos que puede tener mi función? Porque hay un único periodo, puede haber más de un periodo. Hombre, hay un comportamiento más o menos inmediato y es que si tengo un omega, vamos a poner ya distinto de cero, ¿no? Y este elemento es un periodo de f, entonces lo que sabemos es que cuando cogemos f de el z más el w, ¿eso qué nos daría? La f de z, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú multiplicas este w por una cierta constante que sea un número entero? Por ejemplo, si coges m por w, tú dirías, bueno, yo lo puedo separar como f de z más m menos 1 por w y le sumo un w, ¿verdad? Y entonces, esto es un elemento de nuestro conjunto omega, ¿verdad? Y como w es un periodo, f de algo más w es lo mismo que f de ese algo. Ah, y si seguimos repitiendo ese proceso, ¿a qué terminamos llegando? A f de nuestro z, ¿verdad? Y eso es cierto, sea cual sea el z de nuestro conjunto omega y además sea cual sea el m, y hemos dicho que tiene que ser un número entero. Me va a poner distinto de cero porque si fuese cero, que puedes poner el cero, ¿no? Vamos a dejar el cero. No. Pero que el caso de m igual a cero es muy tonto porque no estás haciendo nada. Pero oye, que resulta que entonces, si encuentras un periodo, ¿cuántos periodos hay? Hay infinitos periodos. Porque cualquier múltiplo de omega es un número complejo diferente. Aquí, cuando hablamos de periodos, resulta que
cualquier múltiplo de ese periodo me sirve. Pero es que esto funciona no solo para un periodo W. Si tengo una cantidad finita o un cierto subconjunto de periodos, cualquier combinación que haga de ellos, siempre que sea combinaciones sobre Z, es un nuevo periodo. Es decir, además, lo que estamos diciendo es que si W1, W2, hasta, vamos a poner W, no sé, ¿cuánto quieres tener? ¿Cómo utiliza la N para algo? No sé. Vamos a poner por si acaso una K. Una R o una... De momento creo que no la vamos a utilizar para nada, ¿no? Pero bueno, vamos a poner para no tener MN a lo mejor, que parece raro. Si tenemos todos estos elementos que sean números complejos, no nulos, y todos estos elementos son periodos de F, cualquier combinación entera, es decir, cualquier M sub 1 W1 más M sub 2 W2 más el M sub K WK con el M1, M2 hasta los MK números enteros es también un periodo de nuestra F. O sea que resulta que nuestra función tiene infinitos periodos en caso de que tenga uno, ¿vale? No solo eso, sino que si trabajamos con funciones holomorfas, porque bueno, una función meromorfa es una función que es holomorfa salvo en algunos puntos singulares o especiales. Entonces, no solo eso, sino que además, si nuestra F tiene un periodo omega W que sea no nulo, al ser holomorfa en esos puntos z más omega para todo z perteneciente a ese omega, que no sea punto singular, obtenemos que por ser un periodo f de z más el w tiene que ser f de z. Pero que entonces, si en esos puntos estamos trabajando con puntos que son puntos regulares, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con la función f? Derivarla y tener f' de z más w, que coincide también con f' de z, sea cual sea ese z que cojamos de nuestro omega, donde tengamos ese buen comportamiento, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que en el momento en que tienes una función meromorfa que es periódica, la función derivada también es periódica. El recíproco no tiene que ser cierto. Es decir, hay que tener cuidado porque aquí sí tenemos que el recíproco no tiene por qué ser cierto. Basta tomar la función dame una función cualquiera. Como cualquiera, no te vale Bueno, cualquiera. te quiero decir una... Coño. Te iba a decir, dame un ejemplo cualquiera, ¿no? Es decir, un ejemplo de una función sencilla
que no tenga por qué ser periódica. ¿Alguna que se nos ocurra? Así más o menos sencilla. Mm, no sé. Lo que sabemos es que obviamente si tengo la función al derivar, esa función es periódica. ¿Hay alguna función periódica sencilla? Bueno, lo primero que se me ocurre son las trigonométricas, pero eso no vale. Quiero. Vale. Dame una función que no sea periódica. Coño, f z igual a z, yo qué sé. Esa sí es periódica. ¿Cómo que es periódica? Perdón, esa no es periódica. Yo porque te he dicho No, que sí. Sí, sí, sí. Estaba pensando no en me que tenía. mates, por favor. Estaba pensando en que tenía el periodo cero. Exactamente. Un ejemplo sencillo puede ser: tú te coges tu función f de z igual a z. ¿Qué ocurre con esa? Estaba pensando en el proceso contrario. Que es: ¿quién sería la f' de z? Uno. 1, ¿verdad? Es decir, obviamente, como esto es una constante, ¿qué le pasa? Que este es el comportamiento ideal porque entre las constantes hemos dicho que son periódicas y además, ¿cuáles son los periodos? Todos los números complejos son periodos. No hay nada mejor que eso y que todo número complejo sea un periodo. Y sin embargo, aquí, precisamente, el único que funciona es el cero, que es el único periodo que no quiero tener para poder definir la periodicidad de nuestra función. Entonces, esta función f de z no es una función periódica, aunque su derivada sí que lo sea por ser una constante, ¿verdad? Ujú. O sea, aquí tenemos esa situación. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a estudiar el comportamiento que tiene ese conjunto de periodos. Entonces, vamos a ponerle nombre a ese conjunto de los periodos. Ya que podemos tener distintos tipos de periodos, vamos a nombrarlos. Es decir, definición sea nuestra f, que va del omega contenido en el plano complejo ampliado, una función periódica con nuestro omega distinto del vacío abierto. Entonces, definimos el conjunto, más que definimos es denotamos, pero bueno, definimos el conjunto de los periodos de f como un conjunto. En vez de ser un omega va a ser un lambda mayúscula, como si fuese un omega picudo, ¿vale? Si quieres, puedes ponerle también a veces, si tuviese más de una función, ¿no? Poner ese lambda índice f, pero bueno, si solamente hay una función, a lo mejor no es necesario indicar que hace referencia a ese conjunto. ¿Qué acabamos de ver? Que verifica ese conjunto de periodos. Y es que si la función no es constante, porque claro, las funciones constantes cumplen que su conjunto de periodos es todo el plano complejo, ¿vale? Excepto las constantes, que son relativamente sencillas. Si cogemos este conjunto de elementos y lo multiplicamos por cualquier entero, el resultado vuelve a estar en nuestro lambda f, es un periodo. Y si hacemos cualquier combinación, entonces también es un periodo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cuando cogemos este conjunto, es decir, la oposición, el conjunto, o dada, para quitar ese caso, f que vaya de omega contenido en c en el plano complejo ampliado, una función, vamos a poner, o bueno, en la definición de antes, en lugar de poner función periódica, vamos a poner simplemente meromorfa.
No por nada, sino porque si pongo periódica ya estoy diciendo que nuestro conjunto de periodos tiene que ser no vacío o distinto de cero. Mínimo, ya que el cero siempre es un periodo, pues bueno, siempre lo podemos tener ahí. Porque el cero siempre va a ser ese elemento que vamos a tener y que no me sirve para definir una función periódica, pero bueno, siempre va a estar dentro como un periodo de nuestra función. Pues entonces, dada una función que sea una función meromorfa, pero no constante, tenemos que ese conjunto lambda mayúscula su f, es un subgrupo aditivo de el conjunto de los enteros. Aditivo, vamos a poner discreto. Epa, aditivo. Discreto de nuestro plano complejo. ¿Qué significa eso simplemente? Que cuando hagamos cualquier combinación discreta, hace referencia aquí a como combinación con coeficientes enteros, tenemos siempre nuestro elemento de el conjunto lambda. Entonces, bueno, vamos a ver que efectivamente es así, es decir, demostración. Su grupo aditivo realmente es algo, es decir, inmediato, pero ya hemos comprobado que cualquier combinación lineal de periodos es efectivamente no es un periodo. El problema que puedo tener es que sea discreto, es decir, que haya una cantidad numerable o finita de periodos dentro de ese conjunto. Es decir, porque no puede haber un conjunto abierto, un intervalo, un rectángulo, algo donde todos los elementos son efectivamente periodos. Vamos a ver que eso no es posible, es decir, queremos probar que ese conjunto lambda tiene que ser un conjunto numerable, ¿vale? Entonces, para probar que nuestro conjunto lambda mayúscula es discreto, ¿el concepto de discreto lo manejamos bien? En este contexto no estoy segura. Vale, es decir que el conjunto, no sé cómo lo sabemos poner, creo que con AC de lambda, o a veces ponemos, es que no quiero poner la otra notación que es con el Sí, prima, con la derivada. derivada, que ese conjunto de puntos de acumulación, ¿cuánto vale? Cero. El vacío. Bueno, el vacío no Sí, hay, sí, vamos. sí, sí, exactamente. Es decir, que no tenemos puntos límites en nuestro conjunto. Es decir, que aunque ese conjunto es numerable, además hay una cierta separación entre los puntos de nuestro conjunto. ¿Vale? Entonces, para probar que es discreto, vamos a suponerlo por reducción al absurdo. Es decir, supongamos por reducción al absurdo que existe. Puestos a elegir cualquier tipo de conjunto, ¿verdad? Vamos a elegir uno sencillo. Vamos a coger una sucesión de periodos Wn desde n igual a 1 hasta infinito. Ya que están en un cierto omega, vamos a suponer que en ese omega podemos tener el disco de centro cero y un cierto radio R mayúscula y que eso está dentro de nuestro omega. Que dice, ¡ay! ¿Y si el cero no está? Bueno, vale, cualquier otro punto y luego lo traslada y haces el razonamiento sobre este disco y si no lo puedes llevar para allá, no hay ningún problema. Y tienes una sucesión que está dentro de este conjunto de periodos, pero tales que esos periodos, el límite cuando la n tiende a infinito de los periodos Wn es el punto cero. Y vamos a suponer que
Si quiero probar que el conjunto de acumulación es vacío y razonamos por reducción en absurdo, es que tiene que haber mínimo un punto de acumulación, un límite de alguna sucesión. ¿Y por qué hemos elegido 0? Yo qué sé, me da igual, coge cualquier otro punto A, W, H, el que te da más coraje si quieres. Y restamos y así lo tenemos sin ningún problema. Pero claro, ¿qué ocurre entonces? Que entonces, como cada periodo, o como cada W sub n, es un periodo de f, tenemos que ¿cuánto vale f en los puntos z más wn menos f de z? Cero. 0, ¿verdad? Y esto vale Ujú. 0 para cualquier punto z perteneciente a omega. Es verdad que en realidad había que especificar con z punto regular, ¿verdad? ¿Qué queremos decir, hombre? Es que se supone que estamos diciendo que nuestra f es una función menomorfa en ese conjunto omega. Esa función menomorfa va a funcionar bien y va a funcionar mal en algunos puntos que son singularidades. Hombre, vale, no cojas una singularidad. Pues si coges una singularidad justamente tienes ese punto problemático, ¿vale? Pues en todos los puntos regulares podemos sumar y esa diferencia es 0. Pero, ¿qué pasa entonces? Si utilizamos nuestro principio de argumento con esa diferencia, ¿para cuántos Wn ocurre eso? Para todo n perteneciente a los naturales, ¿verdad? Y si f de z más wn menos f de z es 0 en estos infinitos elementos, es que entonces, dentro de ese disco, ¿cuántos ceros tiene nuestra función? ¿Cuántas veces se hace esa igualdad 0? En todos los puntos z del omega, N ¿verdad? veces. Y en todos los puntos n naturales. Es decir, que si fijas el z en un pequeño entorno de z, f de z o f de z más w1 menos f de z es 0. Y también el f de z más w2 menos f de z es 0. Por lo tanto, resulta que entonces la función f de z posee infinitos ceros en un cierto entorno de ese z del omega que hemos elegido, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tu función f tiene infinitos ceros en todo ese entorno? Que el único modo que una función tenga infinitos ceros en todo un entorno es que esa función como tiene que ser. Nula. O, me refiero porque estamos haciendo una diferencia de dos funciones, ¿verdad? No solo tiene que ser las dos funciones cero. Podrían tomar las dos funciones el mismo valor, ¿verdad? Bueno, Pero el único sí. modo es que esa función f sea entonces constante en ese cierto entorno. Es decir, por lo que f debe ser constante. Pero justamente hemos dicho que la f, ¿qué tipo de función era? Una función no constante. Aquí tenemos nuestra contradicción, que es lo que queríamos probar. Bien, hasta aquí. ¿Qué vamos a Sí. hacer entonces? Vamos a estudiar un tipo muy concreto de subconjuntos del plano complejo, que van a tener que ver con esos o ese conjunto de periodos. Vamos a poner el nombre primero a un conjunto arbitrario. Entonces, definición. Sea, aunque lo vamos a denotar igual, vamos a poner un lambda, un subconjunto de C.
Y ahora en principio este lambda no tiene que ver con un posible conjunto de periodos de una función, no, un subconjunto cualquiera, ¿vale? Vamos a poner simplemente subconjunto de nuestro plano complejo. Entonces, decimos que este lambda mayúscula es un retículo del plano complejo si podemos encontrar dos elementos W1 y W2 que estén en nuestro plano complejo, tales que, por un lado, W1 y W2 son linealmente independientes, sobre el cuerpo de los reales. Tenemos dos modos de interpretar esto. Modo número uno, vamos directamente a la definición a pelo, que estaríamos diciendo, si son independientes es que no puedes encontrar unos escalares de modo que esa combinación sea cero, es decir, o bien que no existen escalares lambda 1, lambda 2 en R, tales que el lambda 1 W1 más lambda 2 W2 es igual a 0. O si te da más coraje, puedes decir que me hacen falta los dos. También puedes decir que... Es no existe, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. sí. También puedes decir que no existe un único escalar lambda real, ¿verdad? Tal que... Puedes decir, pues si esto no puede ser 0, puedes pasar uno restando, divides el escalar y estaría diciendo entonces que el W1 sea un múltiplo del W2, ¿verdad? O incluso puede ser un poquito más preciso y no involucrar ni siquiera a los escalares reales y decir, ah, pues en verdad puedo dividir el número, pasar el complejo W2 dividiendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que el W1 entre el W2 no puede ser qué tipo de número. Un número real, ¿verdad? Entero. Ojo, aquí estamos diciendo que no puede haber un lambda de modo que uno sea múltiplo de otro. O lo que es lo mismo, cuando haces ese cociente, el resultado no puede ser ese escalar lambda que es un número real. Son tres formas equivalentes de decir lo mismo. Depende de cuánto vayamos avanzando en nuestra reescritura con los números complejos y los números reales. Es decir, que sean linealmente independientes sobre R significa que no existen escalares reales, de modo que la combinación sea cero, o si eso fuese cero, podrías pasar el lambda 2 a la derecha restando, pasarlo dividiendo el lambda 2 y decir entonces, ah, pues ese escalar lambda es el menos lambda 1 entre lambda 2, o si quieres pasar el W dividiendo y te queda que ese cociente W1 entre W2 es un número real lambda. Vale, pues que ese cociente no puede ser real, así escribo lo mínimo posible. ¿Vale? Y además necesitamos otra condición más. Es decir, segunda condición es que estos dos elementos que son linealmente independientes queremos que generan al conjunto lambda mayúscula como un grupo booleano sobre nuestro plano. Es decir, no sé si la notación que utilizamos antes para generar era que este lambda. Aquí depende un poquito de la notación. Este lambda queremos que o bien genere, creo que lo poníamos así con estos elementos, W1, W2. Y ahora, estas combinaciones, para que los elementos funcionen bien en nuestro conjunto, queremos que sean únicamente combinaciones enteras. Es decir, podemos poner este subíndice o podemos poner, yo qué sé, otra forma de notarlo es el span sobre z
de los elementos W1 y W2. Esto de aquí es simplemente notación para escribir un poquito menos. Lo que queremos decir es que el conjunto lambda mayúscula se puede expresar como una combinación de m1 por w1 más m2 por w2, tales que el m1 y el m2 son números enteros. ¿Vale? Eso es lo que queremos indicar para que este conjunto sea un retículo. Los elementos son linealmente independientes desde el punto de vista de los números reales y además se pueden obtener como múltiplos enteros de esos dos elementos W1 y W2. En estas condiciones, el par formado por SW1 y W2 recibe el nombre de un par primitivo de nuestro retículo lambda mayúscula. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. Simplemente nombre que tenemos ese conjunto. Claro, esto lo podemos aplicar precisamente no a un conjunto cualquiera, sino justamente a nuestro conjunto de periodos de la función meromorfa. Es decir, si combinamos esto con la información adicional, pon aquí una nota. Si este lambda mayúscula hace contenido en el plano complejo, hace referencia al conjunto de periodos de F, entonces si el lambda es un retículo, el par formado por esos W1 y W2, verificando la definición anterior, recibe el nombre de par primitivo, pero es un par primitivo de periodos de nuestra función f. ¿Vale? Ojo, eso es en caso de que sea un retículo. ¿Vale? Porque aquí estamos diciendo que haya dos periodos que sean linealmente independientes. Que a lo mejor no tiene por qué haberlos. Linealmente independientes desde el punto de vista de los reales. Entonces la pregunta es, ¿qué situaciones podemos encontrarnos con nuestras funciones meromorfas cuando hablamos de funciones periódicas? Como siempre, vamos a evitar el caso en el que nuestra función es constante, porque el caso constante es trivial. Todo el conjunto, todo el plano complejo es el conjunto de periodos. Vale, excepto en ese caso tan sencillo, ¿qué ocurre en general? Pues tenemos las siguientes situaciones posibles. Proposición sea f, una función que va de nuestro omega contenido en el plano complejo, en nuestro plano complejo ampliado, función meromorfa con este conjunto omega distinto del vacío que va a ser nuestro abierto. Entonces,
Si le pedimos a esta función que sea una función no constante, es decir, si f es no constante y entonces este lambda mayúscula contenido en C es su conjunto de periodos, entonces se verifica necesariamente alguna de las siguientes situaciones. Primer caso. ¿Cuál es el caso más sencillo que podemos encontrarnos para el comportamiento de nuestro conjunto de periodos? Primer caso sería, oye, el conjunto de lambda mayúscula resulta que solo tiene el cero. Sabemos que el cero siempre es un periodo, pues va a ser el único periodo que tenga. Claro, ¿qué estamos diciendo que ocurre entonces con nuestra función? Que f No es periódica. no es periódica, ¿verdad? Vale, pues nuestra función no es periódica. No pasa nada, podemos encontrarnos funciones no periódicas, como ha dicho al principio, con la función f de z igual a z. A ver qué le hacemos. ¿Qué ocurre si tenemos un único periodo? Claro, tú dices, no, un único periodo no puede haber, porque si hay un periodo hay infinitos periodos. Vale, un único periodo desde el punto de vista de esa independencia lineal de múltiplos enteros. Ah, lo que estamos diciendo es qué ocurre cuando nuestro periodo o conjunto de periodos lambda mayúscula es cíclico, es decir, es un múltiplo m por z. Perdón, w por z. Que a lo mejor esta notación no es tan bonita y puedes poner simplemente es un conjunto que está generado simplemente o bien por ese elemento w sobre z, o si tampoco nos gusta este, ponemos que es cualquier m por w tal que el m es un elemento de z. ¿Vale? ¿Qué decimos en ese caso? Aquí lo que estamos diciendo es que este conjunto es un conjunto desde el punto de vista de estructuras algebraicas de segundo, es un conjunto cíclico, ¿verdad? O pues como tengo un conjunto cíclico, está generado por un único elemento, decimos entonces que la f es simplemente periódica. Pero hay otra opción posible, y la otra opción es que exactamente haya dos periodos linealmente independientes. Es decir, cuando tenemos dos periodos que son linealmente independientes, decimos que nuestro lambda mayúscula es un retículo. Es decir, no se puede dar la situación de que haya tres periodos que sean linealmente independientes en nuestro plano complejo. ¿Vale? O la función es periódica, o el conjunto de periodos es un conjunto cíclico, o ese conjunto de periodos es un retículo. Y el caso que a nosotros nos interesa es el caso en el que tenemos un retículo, porque entonces decimos que nuestra f es doblemente periódica, que dice, oye, pues mira, sí, tiene sentido la llamamos doblemente periódica, porque tenemos dos periodos que son linealmente independientes. Pero tiene otro nombre especial. El otro nombre especial es el nombre de función elíptica. O sea que resulta que esta cosa tan rara que íbamos a estudiar hoy, que son las funciones elípticas, son simplemente un caso muy concreto de funciones periódicas. Son funciones doblemente periódicas, aquellas funciones que poseen dos periodos linealmente independientes sobre R. Esas funciones las vamos a llamar funciones elípticas.
Claro, entonces ya sabemos que como tenemos un conjunto de periodos lambda mayúscula que es un retículo, entonces va a haber dos periodos fundamentales, por así decirlo, que son nuestros pares de periodos primitivos que me generan cualquier otro periodo de nuestra función. Mira qué bien. Pues entonces, vamos a añadir una definición. Entonces, definición sea f una función elíptica con, vamos a poner mejor lambda, que es nuestro retículo, el conjunto generado por el W1 y el W2. Si en algún momento se nos olvida el Z, no pasa nada, porque simplemente con que nos acordemos que las combinaciones las tenemos que hacer en Z, no hay problema. Lo ponemos el Z como subíndice para que quede más claro, ¿vale? Si este periodo está generado por este conjunto de periodos o retículo está generado por esos dos periodos W1 y W2, estamos diciendo que esos dos periodos W1 y W2 son nuestro par primitivo de periodos. Bueno, pues entonces llamamos paralelogramo fundamental asociado al retículo o al par de periodos primitivos W1 y W2 a un conjunto que vamos a denotar mediante, ya que es un paralelogramo, podemos poner P, ya que es como el fundamental, en un cerito. Y esto se define como cualquier combinación que hagamos de estos periodos, es decir, cualquier combinación alfa W1 más beta W2, pero vamos a coger una combinación muy concreta. Vamos a coger 0 menor o igual que alfa menor que 1 y 0 menor o igual que beta menor que 1. ¿Vale? Es decir, geométricamente tendríamos ¿qué elementos? Si alfa vale 0 y el beta vale 0, ¿qué punto conseguimos en esta combinación lineal? El 0. El 0. Entonces tú dirías, oye, pues tienes aquí tu elemento 0. Si el alfa vale 1, pero el beta es el que vale 0, en esta combinación obtenemos un punto que sería simplemente ¿quién? SW1, ¿verdad? ¿Puedes conseguir justamente el W1? No, justamente el No, W1 no, porque ¿qué le pasa? que no llegas al 1. Claro, es que lo tenía que poner como abierto, ¿no? Lo que pasa es que como es un puntito, no lo puedo poner abierto porque si no quito el punto. Pero bueno, que no llegas exactamente al W1, ¿verdad? Sí, podemos conseguir cualquier combinación entre 0 y el W1, ¿verdad? Cualquier elemento de este segmento que tenemos aquí, ¿vale? Lo que aquí estaría como abierto. Voy a mejor así, ¿vale? Si haces el razonamiento contrario, ¿qué ocurre con el W2? Cuando el alfa sea 0 y el beta fuese 1, sí que tendrías un punto, yo que sé, un punto que sea W2 por aquí, ¿verdad? Y tendrías todos los elementos intermedios aquí, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Todos los puntos que tenemos por aquí no van a estar, ¿verdad? Porque son los que se obtendría al hacer ¿qué? Al hacer el alfa igual a 1. Ni todos los puntos que tengas por aquí tampoco estarían. Tú tienes aquí este punto abierto, que este punto abierto, ¿qué punto es? El W1 más W2. El resto de elementos sí que los consideramos. Tenemos este paralelogramo relleno, pero le faltan dos lados, por así decirlo, y le faltan esos tres vértices, ¿no? El único vértice formalmente que está es el vértice dado por el elemento 0. Pero es cierto que este paralelogramo fundamental P sub 0, que es todo el conjunto relleno,
Geométricamente lo podemos interpretar como un paralelogramo que tiene por vértice al origen, al W1, al W2 y a esa suma de W1 más W2 como número complejo. Perfecto, tengo ese conjunto ahí. ¿Vale? Lo que me gustaría a mí ahora es realizar combinaciones de estos paralelogramos. Pero para eso necesitamos introducir un concepto de cómo relacionamos estos elementos mediante periodos o estos elementos mediante combinaciones. Porque por un lado hemos dicho, no, si tienes un periodo y sumas y añades algo, entonces el resultado sigue siendo un periodo. La pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que haga combinaciones y el resultado sea un periodo? No tienes por qué tener elementos que sean periodos. Es posible que cojas dos elementos que no son periodos y sin embargo hagas una combinación que sí resulte en un periodo. A lo mejor tiene, yo que sé, que el periodo es 1 y dice, no, es que tengo un medio y los sumo y me da un periodo, cuando las dos cosas no eran un periodo. Ya, ya. Pues como puede haber ciertas combinaciones que me devuelvan periodos pese a que los elementos no eran periódicos al priori, vamos a poner el nombre a ese comportamiento. Normalmente cuando en álgebra o en esta parte de aquí trabajamos con quiero que una operación sobre nuestros elementos me devuelva algo que esté en un cierto conjunto, solemos hablar de congruencia de esos elementos entre sí. Es decir, vamos a definir una operación que es esa operación de congruencia entre números complejos. Entonces, dado. Y aquí hablamos simplemente de un subconjunto cualquiera de C. Subconjunto, aunque luego lo vamos a aplicar al caso de que sea el retículo de nuestra función elíptica. Decimos que Z1 y Z2, pertenecientes al plano complejo, son congruentes módulo este lambda mayúscula si cuando cogemos Z1 menos Z2, si eso pertenece al lambda mayúscula, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que entonces vamos a estudiar a partir de ese paralelogramo fundamental, podemos coger cualquier otro paralelogramo que se obtenga mediante traslaciones de ese paralelogramo fundamental. Es decir, definición, sea P sub 0 el paralelogramo fundamental de una cierta función f que va a ser una función elíptica. Entonces, llamamos paralelogramo de periodos de f a cualquier paralelogramo de la forma P, pero que este P sea un P sub 0 más un cierto H, donde ese H, claro, aquí lo único que estamos haciendo es trasladar, ¿verdad? Trasladado. ¿Cómo se define este conjunto? Como cogemos todos los elementos, no sé, ¿qué nombre le quieres poner a un elemento del conjunto P sub 0? P pequeñita, no sé. P pequeñita, vamos a poner Muy feo. P, venga, P pequeñita. Un P pequeñita más H
tal que ese P pequeñita es un elemento del conjunto P sub 0. Es decir, que cuando a un conjunto le sumamos un elemento, lo que estamos diciendo es que a cada elemento del conjunto le sumas el mismo elemento H. Estás trasladando todo. Claro, para que sigamos hablando de periodos, ¿qué necesitamos? Que ese H sea un elemento de nuestro conjunto de periodos. Pues entonces, cuando trabajamos con estas funciones elípticas, ¿qué podemos hacer? Estudiar cuál es el comportamiento que tienen las funciones elípticas sobre estos trasladados de los paralelogramos. Es decir, proposición vamos a coger f, una función elíptica con ese conjunto de periodos, va a ser el retículo generado por el W1 y W2 sobre Z. Entonces, ¿qué propiedades obtenemos sobre nuestro conjunto? Lo primero, como la función es doblemente periódica, cada punto Z del plano complejo es congruente a un único punto del paralelogramo fundamental P sub 0. Claro, lo que estás diciendo es que tienes un punto que está sobre el plano complejo, puedes hacer una combinación para llevártelo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que terminas cayendo dentro de ese paralelogramo fundamental. Pues habrá un único punto al que llegues con ese punto Z. Obviamente no puedo llegar a dos puntos diferentes, si no tendría un problema. Vale. No solo tienes que pararte en cualquier o en ese paralelogramo fundamental, podrías pararte en cualquier otro paralelogramo de periodo de tu P. Es decir, cada punto Z de nuestro plano complejo es congruente a un único punto de un paralelogramo de periodos. Vamos a poner P que hayamos fijado. En particular, cuando estudiamos este retículo, lo que estamos haciendo es que el retículo me está permitiendo a mí crear una partición sobre nuestro plano complejo mediante estos paralelogramos de periodo. Es decir, el retículo lambda mayúscula establece una partición sobre, además una partición, vamos a poner partición disjunta, demasiado, porque para mí las particiones tienen que ser disjuntas, pero bueno, vamos a poner una partición disjunta de nuestro plano complejo. Es decir, podemos expresar este conjunto, o ponemos, bueno, más que una partición, vamos a poner entonces un recubrimiento, o no sé cómo ponerlo exactamente para que quede mejor. Establece, vamos a poner un recubrimiento disjunto de nuestro plano complejo. Es decir, podemos expresar todo el plano complejo como una unión disjunta de a ese paralelogramo fundamental P sub 0 le sumamos cualquier trasladado, ¿verdad?
y coges cualquier posible periodo que cojas de tu retículo de periodos. Porque justamente por donde van a estar enganchando esos paralelogramos fundamentales o un paralelogramo de periodos con cualquier otro paralelogramo va a ser el que vamos a tener aquí esta parte que va a ser disjunta con este trozo, esta parte del lado de abajo que va a ser disjunto con el lado de arriba, y de ese modo, por eso hemos dejado uno de esos lados para que nuestro recubrimiento del plano complejo sea un recubrimiento disjunto. Si no, hubiese sido simplemente un recubrimiento y no hubiese sido junto. Pero bueno, así nos queda un poquito mejor. Y tenemos justamente que cada punto está exactamente en uno solo de esos paralelogramos correspondientes. En particular, el hecho de que tengas ese recubrimiento y que tu función sea doblemente periódica significa que en cada uno de esos paralelogramos de periodo P, tu función va a tomar exactamente los mismos valores. Entonces, con saber la información de tu función elíptica en un único paralelogramo es suficiente. Es decir, 4, la función elíptica f está completamente determinada por sus valores en cualquier paralelogramo de periodos. Es decir, geométricamente, ¿cuál es el comportamiento que tienen las funciones elípticas? Geométricamente, podemos interpretar el comportamiento de las funciones elípticas del siguiente modo. Lo que estamos diciendo es que al final lo que tenemos es una situación donde tienes un cierto paralelogramo. Hemos dicho que para arriba lo queremos poner discontinuo. Voy a poner entonces aquí. Fuera. Aquí. Discontinuo. Me deja copiar esto. Bien, así me queda completamente paralelo. Y este lo queremos poner también discontinuo. Y este ponemos aquí abajo. Esto lo ponemos aquí abajo así. ¿Vale? Tienes ese paralelogramo. ¿Era qué hacemos con este paralelogramo? Lo vamos a ir copiando y pegando y lo vamos a ir uniendo. Voy a dejar un poquito de separación así únicamente para que se vea ese comportamiento. Y vamos a seguir copiando el comportamiento en cada uno de esos trocitos. Estamos separando nuestro plano complejo en todas estas uniones de esos infinitos paralelogramos que vamos a ir poniendo por todos lados. Dentro de todos esos paralelogramos de periodos habrá algún paralelogramo especial, ¿verdad? Que será el fundamental. Y ese paralelogramo fundamental lo podemos notar como... Voy a poner este aquí. Voy a poner justo encima. Y así le puedo cambiar el color. ¿Vale? Tengo ese paralelogramo fundamental que sería nuestro paralelogramo P sub 0. Y todos el resto son paralelogramos de periodo. ¿Qué ocurre? Que tú dices, y si me das un punto cualquiera que sea, no lo sé, este punto Z que está aquí. Pues mira, que resulta que como todo esto es un periodo, ¿verdad? Tú podrías irte mediante este
elemento, este periodo, y mover tu punto Z hacia abajo, ¿verdad? Y la función toma el mismo valor en este punto Z que en este punto, que sea ¿cuánto? El punto Z menos, pues no lo sé si hemos dicho, no hemos puesto uno menos, pero si este era el 0 y habíamos puesto aquí el punto W1 y aquí el punto W1, más W2 y entonces este es el punto W2, pues estamos restando el W2, ¿verdad? Y luego, ¿qué puedes hacer? Ah, pues también puedo modificar el comportamiento e irme con este punto que sería el W1 hacia la izquierda, ¿no? Hasta que llego a este punto que será el Z menos W2 menos W1. Ah, mira qué bien. ¿Dónde ha caído tu punto ahora? En ese paralelogramo fundamental. Que no hace falta que llegues hasta el paralelogramo fundamental, ¿de acuerdo? Pero puedes moverte por todos estos paralelogramos con ese comportamiento. Y lo bueno es que como tenemos periodos, la función en este punto vale lo mismo que la función en este punto, que vale lo mismo que la función en este punto. Luego, con este ejemplo que hemos puesto, la f en el punto z vale lo mismo que la f en el punto z menos w2, que vale lo mismo que la f en el punto z menos w2 menos w3. Empieza a contar en w2, ya me he ido al 3. El w1, ¿vale? Por lo tanto, como esos valores coinciden por ser mi función doblemente periódica, lo único que tengo que hacer es moverme de forma adecuada para terminar llegando a nuestro paralelogramo fundamental P sub 0. Luego, contener la información sobre el paralelogramo fundamental es suficiente, pero quien dice paralelogramo fundamental dice cualquier otro paralelogramo porque tu función está repitiendo el mismo comportamiento en cada uno de esos. Realmente tu función lo único que tiene es un comportamiento dentro de ese paralelogramo y copia como una función a trozos el mismo comportamiento en cada uno de esos recintos. Por lo tanto, podemos interpretarla como una función que está restringida a cualquier paralelogramo. Eso es lo guay que tienen las funciones elípticas. No hace falta tener todo el comportamiento en todo el plano complejo, sino en una región muy chiquitita, que es una región acotada. Entonces vamos a poder estudiar distintos comportamientos de integrales, convergencia, etcétera, más adelante cuando trabajemos con funciones elípticas. No vamos a tener que calcular integrales en todo el plano complejo, sino en regiones muy concretas, que lo que veremos el próximo día. ¿Vale? Porque Y digamos efectivamente, que W1 es la Y y sí, W2 es que la aquí X, es ¿no? verdad que lo hemos puesto al revés, que Exacto. para bajar teníamos que haber utilizado el W1 con cómo lo hemos puesto, y luego aquí teníamos que haber puesto el W2 restando, es decir, Sí. sería este W1 y luego aquí el W1 menos el W2. Ahora ya lo tenemos bien, el orden correcto, y ya conseguimos simplemente restringirnos a este paralelo fundamental, ¿vale?